sabes que leí, lo decíamos, lo comentábamos al principio del programa, un artículo muy interesante que se publicó en el día de ayer en Clarín, donde hace referencia quien escribe este artículo a la mesa política, ¿sí?, que finalmente Alberto Fernández va a llevar adelante con el peronismo, ¿sí?, cediendo la presión obviamente del kirchnerismo, del cristinismo. Pero bueno, hay muchos condimentos muy interesantes para sazonar esta cocina de las noticias del día de hoy con respecto precisamente a todo lo que se expone en este artículo. Mucha información, y es un placer para nosotros recibir por primera vez, y no va a ser la última, a Walter Smith. Él es periodista de Clarín, es obviamente quien ha escrito este artículo y es conductor también de ¿Qué tal estuve?, en Radio con Vos, que lo podés escuchar los domingos a las 18 horas. Muy bienvenido, Walter. Silvio Sacomani te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvio? Gracias por la invitación y obviamente es un placer hablar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros, Walter, muchísimas gracias. Bueno, a ver, lo destacás muy bien en el artículo, ¿no es cierto? Y el título ya lo dice todo, una mesa que no refleja unidad, sino la fractura del Frente de Todos. Sí, hoy por hoy, obviamente ninguno de los actores lo reconoce, pero el Frente de Todos está fracturado y la cúpula está fracturada. Uh-huh. Más allá de que Alberto Fernández y Cristina Kirchner, si bien el fin de semana pasado mantuvieron algún chat, algún contacto que hacía meses que no tenían, sí, el tema es que, digamos, no hay una comunión en el sentido de qué hacer, digamos, qué estrategia electoral por lo menos adoptar, o cuál es la estrategia en general. En todo caso, si quieren ganar las elecciones, o quieren por lo menos hacer un buen papel en las elecciones, ya que hay algún sector como el de Cristina Kirchner que las da por perdida a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, es lo que uno nota, Silvio, es precisamente eso, que a veces llama la atención, digamos, la inconsistencia que hay en los actores del Frente de Todos para llevar algo adelante, porque si vos te pones a pensar, decís, ¿a quién le sirve que la Cámpora, que Máximo Kirchner, Andrés Cuervo Larroque, el propio Guado de Pedro, que es ministro de Interior, le peguen a Alberto Fernández? ¿A quién le sirve que Alberto Fernández también haga movimientos para no beneficiar a la Cámpora? ¿A quién le sirve que Máximo Kirchner pida revisar el acuerdo con el FMI sabiendo que es algo que perjudica a Sergio Massa, que supuestamente es el candidato presidencial que la Cámpora, que Cristina querrían llevar este año? Es decir, hay como situaciones que no se entienden, no se explican, y me parece que lo que reflejan es eso, que en realidad hay una fractura, hay intereses contrapuestos, siempre la hubo, la fractura, pero se disimuló, sí. Y en todo caso ahora, cuando estás en una situación de debilidad, de posible derrota electoral, y te estás yendo del gobierno porque es tu último año de mandato, bueno, ahí se ven con más evidencia, digamos, ese tipo de diferencias y de fractura, ¿no? Claro, no, por supuesto. Y Walter, vos recién planteabas algo muy interesante. ¿A quién le sirve todo este contrapunto fenomenal que se está viviendo, esta riña que se vive en lo endógeno del gobierno, ¿no es cierto? No sé a quién le sirve. A los argentinos no. Está a las claras, que a nosotros no, bajo ningún punto de vista. No, esto, vos fijate que en enero, primer mes del año, inician el juicio contra la Corte Suprema, la idea de tratar de modificar el Consejo de la Magistratura, todos temas, digamos, importantes desde lo institucional, desde lo republicano, si querés, pero que no son temas que le interesan a la gente. A la gente hoy le interesa el precio de las cosas que va a consumir, y sobre eso, digamos, no solo no se hace nada, aunque se intenta, digamos, vender que sí se está haciendo algo, con precios justos, con medidas que en realidad no tienen ningún resultado sentido positivo. Jamás lo tuvieron hace 2000 años.
2000 años antes de Cristo, 1800 años antes de Cristo, con el Código de Hammurabi, bueno, también planteaban los precios justos, los precios cuidados, en fin. Claro, vos fíjate, ¿resultó? En materia económica se habla de precios justos, por un lado, y de ganarle, que los salarios le ganen a la inflación. Entonces, claro, digamos, suena interesante, suena lindo en todo caso, suena positivo. Ahora, vos haces un acuerdo de precios justos con los supermercados. Los supermercados, es decir, el 30% de la gente aproximadamente, solo el 30% de la gente consume en las grandes cadenas de supermercados. Sí. El 70%, sobre todo en los centros urbanos, consume en almacenes de cercanía, En o los en lo que chinos. decimos en los supermercados chinos, exactamente. Bueno, ese 70%, o 60% si querés, no tiene precios justos, y allí se venden los productos más caros. ¿Por qué? Porque el que provee de alimentos te dice, bueno, está bien, yo te respeto precios justos, pero yo voy a pérdida y tengo que vender más caro en el supermercado chino y en los almacenes, donde la mayoría de la gente consume. Entonces, esa es la falacia 1. La falacia 2, el tema de ganarle el salario que le gana la inflación. Claro, pero el 40% de la gente aproximadamente trabaja en negro, directamente. Y hay otro tanto que son monotributistas, muchos de los cuales el trabajo es precarizado. Con lo cual vos tenés capaz que un 70% de la gente o que está en negro o que tiene el trabajo precarizado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso digo que lo poco que se hace mal y no alcanza en todo caso para solucionar los problemas del día a día que tiene la gente, ¿no? Walter, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Ahora, Walter, vos en tu nota hablas de una ruptura o de dos bandos dentro del Frente de Todos que tiene que ver, por un lado, el cristinismo más duro, comandado por la Cámpora, y por el otro lado, los gobernadores, intendentes, y esta ruptura tiene que ver con si va a haber paso o no va a haber paso. Ahora, en este esquema, ¿cuál es el rol que juega Massa? Porque Massa en un momento oficiaba como una especie de intermediador, de nexo entre Alberto y Cristina, o entre el kirchnerismo y el albertismo, así entre muchas comillas. Pero digo, ahora se lo ve más cerca tal vez de Máximo Kirchner. ¿Cuál es el rol de Massa en el esquema del Frente de Todos ahora? Sergio Massa siempre jugó para él, digamos, ¿no? Sí. Más allá de las alianzas temporales, Sí, de acuerdo al momento de su carrera política. Si vos hablabas en diciembre con la gente de Massa, o con el gobierno, en todo caso, en la parte, digamos, no camporista, albertista, digamos, ellos te decían, apostamos todo a que Sergio pueda amesetar la inflación. Eso es amesetar, quiere decir que durante varios meses la inflación sea del 3 y pico %, 3,9, 3,8 y demás. Sí. Exactamente. En diciembre se hablaba esto y la apuesta era eso. Entonces decía, amesetando la inflación, o sea que sea una tendencia, más allá que siga siendo alta, nosotros tenemos chances de hacer un papel digno, incluso ganar las elecciones. Bueno, perfecto. Ahora bien, todo cambió, digamos, no solo nos amesetó en enero, digamos, fue muy alta, del 5,5, se prevé febrero también va a ser alta, y cualquier economista, como el otro día hablando con Melconia, me decía, no se va a amesetar de ninguna manera. En todo caso puede haber algún mes con 3 y pico, pero amesetarse de ninguna manera. Entonces, me da la sensación de que eso, sumado a que Sergio Massa terminó, o el cristinismo, o Cristina, o la Cámpora, lo terminó dejando pegado con el juicio político a la Corte, porque sus diputados tienen que acompañar esa medida. Me parece que a Sergio Massa se le va acabando el tiempo donde era productivo ser ministro de Economía, manejar la inflación y ser candidato. Me parece que eso se va acotando. Es una sensación, no es información, pero, digamos, si uno tendría que decir qué va a hacer Sergio Massa, yo creo que lo va a terminar en este gobierno como ministro de Economía, si las cosas siguen así. Porque ¿a quién le va a convenir, en todo caso, quedarse a bordo del Titanic hasta el final? A nadie, mucho menos a él, mucho si menos quiere todavía. Por sus características, además, claro. Exactamente. Yo en su lugar, digamos, o cualquiera por ahí en su lugar, me iría antes del gobierno y trataría de irme mínimamente, no demasiado herido, cosa de
qué sé yo, el año que viene o en un tiempo volver con otro ropaje o con el ropaje peronista, pero si eso no da resultado, como nadie juega hoy que puede amesetarse la inflación en tan baja como 3 y pico, me parece que esas chances de Sergio Massa, más allá de esas alianzas eventuales con el camporismo, o con Cristina, o con Máximo y demás, me parece que no le van a solucionar su esquema, digamos, de su ambición política, y me parece que puede llegar a no terminar en el gobierno, ¿no? Sí, Walter, pero lo lamentable de todo esto, ¿sabes cuál es? Es la memoria cortoplacista o directamente la ausencia de memoria de los argentinos. Porque Massa se va, suponte, del Ministerio de Economía, renuncia de acá a 3 meses, ¿sí? Y, no sé, y el año que viene forma otro partido y ya la gente se olvidó, ¿entendés? Y va de cara al 2027. Acá lo que está a las claras, que yo no entiendo cómo el núcleo duro del kirchnerismo esto no lo siempre. Yo creo que acá el fanatismo obnubila cualquier mirada que tenga conexión con la realidad. Digo, acá está muy claro que lo único que le interesa al gobierno tiene que ver con las elecciones que se vienen. Esta mesa, sí, que solicita el kirchnerismo, sí, con el objeto, ¿sí?, esta mesa política que le piden a Alberto Fernández o que le exigen a Alberto Fernández, tiene que ver con el tema de las PASO, y vos lo reflejás muy bien en el artículo. Pero los kirchneristas querían, o el kirchnerismo, el camporismo, en fin, querían una mesa redonda donde fuesen precisamente ellos, digo, el sector del kirchnerismo, los grandes, digamos, el equipo más importante dentro de la conformación de esa mesa. Y un Alberto Fernández solito, ¿no es cierto? Pero hizo una jugada Alberto Fernández. ¿Se la podés comentar a nuestros oyentes, por favor? Sí, lo que hizo Alberto Fernández después de tanto tiempo de presionarlo, con declaraciones muy fuertes, fortísimas de parte de la Cámpora, como cuando Andrés Cuervo Larroque dijo que era poco inteligente, que era irresponsable, que era ingrato. Imagínate eso decirle a un presidente, imagínate eso que alguien se lo diga o se lo hubiera dicho a Néstor Kirchner o a la propia Cristina. Bueno, duraba 2 días, ¿no? Sí. Pero bueno, esas cosas se hicieron reclamándole la mesa política. Y lo que hizo Alberto Fernández, que si algo hace, lo poco que hace tiene que ver con resistir, o que no le manejen de todo el gobierno, dijo, bueno, convocó una mesa solo electoral, digamos, que no evalúe su gestión, y aparte de convocar a una mesa electoral, dijo, bueno, pero tienen que estar los intendentes, tienen que estar los gobernadores, tienen que estar sectores sociales, Movimiento Vita, Grabois, etcétera, tienen que estar los sectores del trabajo, CGT, sindicatos disidentes, todo. Entonces, ¿qué hizo? Está llamando una mesa muy amplia de manera tal que quede licuada la presencia o el poder que tenga el kirchnerismo. Por eso el camporismo, porque viste es difícil, hablamos kirchnerismo en todo, pero se habla albertismo, cristinismo o camporismo. Bueno, entonces por eso inmediatamente ayer el camporismo salió a decir en off, obviamente, que ellos querían discutir la política del gobierno, no querían discutir las listas, porque saben que la lapicera la van a tener y van a tratar de imponer a sus candidatos. Lo que no están viendo para mí, y que vos lo decías al principio, que sí lo ven el resto del peronismo, porque hay que recordar algo, el camporismo es un fenómeno del AMBA, de ciudad y provincia de Buenos Aires, y hasta por ahí nomás. Ciudad hasta por ahí nomás, totalmente. Sí. Como me dicen los intendentes, no te ganan en un municipio, si vamos a internas no nos ganan en ningún municipio, pero bueno, es un fenómeno del AMBA porque en el resto del país existe el peronismo, y punto. Lo que están viendo los peronistas tradicionales es que si la Cámpora avanza en el manejo, por ejemplo, de las listas, hay muchos otros dirigentes peronistas que se van a ir. Por eso ellos dicen, tenemos que hacer las pasos para contener a todos, y que todos compitan, y que todos de alguna manera tengan su lugar. Pero si volvemos con la lapicera manejada por Cristina y Máximo Kirchner, hay un montón de peronistas que se van a ir. Y se van a ir, no es que se van a ir a su casa, se van a ir a competir con otra fuerza política, que puede ser peronista también, o puede ser Juntos por el Cambio, o puede ser Milei, cualquier otra. Entonces,
eso no, nos va a terminar perjudicando a nosotros porque no estamos en condiciones de perder ni un candidato ni un voto. Ahí está, digamos, me parece el eje de la disputa. O el camporismo avanza en su esencia de copar todo y querer manejar todo, como en la provincia de Buenos Aires, o, digamos, los ilumina por lo menos algo y tienden a contener a todos, porque si no, buena parte se va a ir a otro partido y van a terminar siendo perjudicial para el Frente de Todos, si es que llega al Frente de Todos como tal en las elecciones. Seguro, seguro. Ahora, Walter, ya se ha hablado algo de quién puede ser el candidato a presidente del Frente de Todos, o sea, porque en el sector de la Cámpora, bueno, se habla de Cristina, pero también se habla de Guado de Pedro, hasta de Máximo, de Kicillof. También se habló en algún momento de Scioli como para buscar la pata moderada. Pero digo, ¿hay algún candidato? ¿Se ha tratado esto en la mesa? ¿O simplemente lo que han charlado es esta cuestión de estrategia electoral y cómo se acomoda el frente interno? Por lo que trasciende y lo que uno observa, digamos, si es por el cristinismo o la Cámpora, que hiciera una fórmula más a Guado de Pedro. Es decir, no le alcanza a Guado de Pedro porque, digamos, él cambió su posición de rechazar a los medios y las charlas con los periodistas, terminó volviéndose de repente moderado, charlando con todos y demás, lo midieron, pero bueno, no le alcanza, no le da. Entonces, una fórmula más a Guado de Pedro a ellos les serviría para dar, digamos, una imagen hacia el establishment y también de supuesta moderación. Ahora, si prima la idea de unas PASO donde compitan muchos, bueno, y no compita Alberto Fernández, que es una posibilidad, pero se imponga esa idea de las PASO, bueno, ahí ya estamos hablando de, además de Massa o Guado de Pedro o de esa fórmula, sí que compitan Capitanich, que compita Daniel Scioli. Y no Alberto Fernández, más allá, perdóname que te interrumpa, Walter, por favor, pero acabas de decir algo que no está en la idea de Alberto Fernández, precisamente, no está en su cabeza, que es abandonar la posibilidad de la reelección e ir a las PASO, pero si yo mal no entendí, vos acabas de decir que seguramente Alberto Fernández no va a ir a las PASO, ¿entendí bien? La duda, Silvio, ahí es, si es por el contexto, no debería ir a las PASO y uno observa estos movimientos como una conservación del poder hasta lo que más pueda, porque si mañana Alberto Fernández se baja de la reelección, digamos, queda en un ostracismo y en una debilidad solo comparable con la de Fernando Larrúa. Sí. Entonces, sí. La duda es, hay quienes dicen que si él ve una mejora en la economía, se lanza, pero también si se lanza, es poco probable que haya candidatos de otro partido y ahí me parece que la ruptura va a ser real, porque puede llegar a quedar Alberto Fernández solo como candidato del Frente de Todos y el cristinismo, camporismo, digamos, imponiendo otra fórmula, que sería, digamos, una cuestión terminal. Entonces, yo creo que si hay, digamos, algo de cordura en el análisis, Alberto Fernández no debería ser candidato. Que lo va a dejar para el último momento, sí, está bien, es razonable, pero no debería ser. Por eso, digamos, uno hace un análisis, a veces, una vez me dijeron, un político de la oposición, gobernante de la oposición, me decía, bueno, pero vos pensás con una lógica que no es la del kirchnerismo, ellos tienen otra lógica. Entonces, la lógica que piensa es, y no, Alberto Fernández no mide bien, no le da, dejó de ser el que más medía de los tres, de Cristina y Massa y él, entonces bueno, se debería bajar. Pero eso está en el esquema de la lógica y ahí sí se activarían estos candidatos que decía. Ahora, hay que esperar hasta el último momento, digamos, porque esa lógica no sé si está encuadrada por lo menos también en el presidente, ¿no? Ahora, esa mesa política de diálogo, entrecomillado, va a dar mucho que hablar, ¿no es cierto? No hay una fecha todavía establecida, tengo entendido. Yo creo que se va a ir diluyendo y que va a ser una anécdota más. Ah, ¿sí? No sé si va a llegar a la primera reunión, pero no me parece que defina grandes cosas porque ya el camporismo, el cristinismo no le interesa. Claro. Y para discutir solo lo electoral no le interesa porque a la cámpora no le interesa discutir quién va a tener la lapicera o cómo tienen que ser. Ellos deciden, no quieren las PASO y quieren decidir quiénes son los candidatos.
si pasara lo contrario, que la Cámpora, digamos, se aviene a participar de la mesa y respeta las decisiones, ahí ya estaríamos hablando del reconocimiento de una suma de debilidad por parte de Cristina Kirchner y de su gente. Pero bueno, no sé, uno sospecha que ese escenario no se va a dar y que la mesa va a ser algo, así como está, totalmente anecdótico, y no sé si va a alcanzar alguna reunión, porque se habla de marzo, ya se empieza a diluir, claro, cuando se todavía dilata. no nació. Claro, por supuesto. Y la última, y te agradecemos infinitamente, Walter, un placer escucharte, realmente. Y obviamente dignísimo de destacar este artículo tan sobresaliente, donde manejás, Gracias, como siempre, muchísima información. No, por favor, lo siento realmente, por eso lo digo. ¿Nos podés comentar, para cerrar, de qué vino, en qué consistió este ida y vuelta de chats entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y por qué surgió? Mira, ahí, digamos, después de la pelea de Guado de Pedro, que dijo que Alberto mandó a decir, digamos, que Alberto Fernández no tenía códigos porque no lo había invitado a una reunión con organismos de derechos humanos, de la que participó Lula. Digamos, hubo un silencio, en todo caso, donde no hubo mucho declaracionismo, y después del tuit que Guado Pedro publicó diciendo que no es importante, que él no iba a alimentar, en todo caso, ningún tipo de disputa y demás, hubo contacto de Guado Pedro con otros miembros del gabinete, más identificados con Alberto Fernández, con una suerte de, digamos, tregua, en todo caso. Después de esa tregua entre Guado Pedro y los ministros, se gestó el contacto de Cristina con Alberto Fernández. Obviamente el detalle no trascendió sí el espíritu que tenía que ver en ese momento con tratar de coordinar por lo menos una estrategia hacia adelante en el frente de todos, ¿no? Pero por enésima vez, digamos, y esto ha pasado en otras oportunidades, con otras cuestiones, Alberto Fernández dijo que sí, pero después en la convocatoria hizo otra cosa. Entonces, viste como en los matrimonios, que te dicen, me vas a comprar esto, y cuando volvés y dices, ¿y la salsa que te pedí? ¿Por qué la trajiste? Pero no, yo pensé que mejor era crema. Y bueno, pero viste, bueno, esas cosas que se dan, bueno, por eso el detalle es que el mismo día que Alberto Fernández saca el comunicado, la Cámpora empieza a llamar a los medios, a los periodistas, para decirle, no, nosotros pensamos esto, que es una situación rarísima, porque generalmente hay un silencio y uno tiene que esperar por lo menos hasta el otro día y ver qué deciden, pero esto fue inmediato. ¿Por qué? Claro. Porque es parte de la conversación de Cristina con Alberto, y nuevamente Alberto hizo lo que a él le parece, que no digo que esté bien o mal, sino que no es por lo menos lo charlado con Cristina. Entonces por eso uno también se anima a decir, y bueno, no, esto está roto, que se vuelva a componer, y es muy difícil, pero aparte, bueno, está roto desde el día que asumieron. Nunca coordinaron absolutamente nada, ni un plan, y por eso el Cuervo Larroque, en un sincericidio que me parece irrespetuoso, pero sincericidio al fin, dice, lo que pasa es que Alberto confundió los roles. Sí, es muy loco, es decir, digamos, es lo que todos sabemos, ¿no es cierto? Tenía que ser el títere y no tener algunos gestos, digamos, de autonomía como está teniendo. Como decía un exfuncionario, también albertista, y se acordó tarde, Alberto se acordó, y quizás se haya acordado tarde de construir poder como cualquier presidente, sobre todo peronista, lo hubiera hecho. Seguro. Pero bueno, ya es tarde, me parece. Walter, querido, placer enorme, muchísimas gracias por este espacio. No, gracias por el llamado, y bueno, cuando quieran seguimos charlando, porque lamentablemente, pero va a haber mucho de esto, digamos, sí, en lo que resta del año. Ya lo creo. Abrazo gigante, Hasta siempre, bueno, Walter, muchas gracias. Para todos, Adiós, hasta siempre. Bien, Walter Smith pasaba por La Cocina de las Noticias, un artículo digno de ser leído
El título es Una mesa que no refleja unidad, sino la fractura del frente de todos. Es un artículo que se publicó en el día de ayer en Clarín y lo puedes encontrar obviamente en la web, ¿no? En la página web del diario Clarín.